Por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra, y todo lo que existe fue hecho por el poder de su palabra. Es esa poderosa palabra la que necesitamos todos los días. Por eso, reavivados por su palabra, nos da la oportunidad de entrar en contacto con las páginas de la Biblia, con la palabra de Dios, con su poder y sus promesas para nosotros. En este espíritu, hoy continuamos con la lectura del libro de Esdras, en este caso el capítulo 10, pero antes pedimos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, pedimos que al repasar estos hechos históricos del pasado, podamos no solamente recordar historia, sino también encontrar principios que nos ayuden a vivir el día de hoy. Te pedimos y agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 10 de Esdras nos encontramos con un tema que hasta podría ser controvertido y de pronto hasta podría despertar rechazo de nuestra parte. Pero leamos lo que sucedió y veamos su aplicación para nuestros días. Dice el primer versículo que mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se reunió en torno a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres, niños, y el pueblo lloraba amargamente. O sea, el pueblo está llorando y el profeta está confesando delante de Dios el error, el pecado del pueblo. ¿Cuál era la razón por la que el pueblo lloraba? ¿Y cuál era la razón por la que el profeta confesaba el pecado? Dice versículo 2 que Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elán, tomó la palabra y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios. El pecado siempre es contra Dios. No importa lo que hagamos y contra quién lo hagamos, en última instancia, en primera instancia, en instancia central, el pecado es contra Dios porque el pecado es separarnos de Dios, rebelarnos, ir en contra de su voluntad y de su palabra. Retomo. Nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, pero a pesar de esto aún hay esperanza para Israel. El pecado de tomar mujeres extranjeras, es decir, de casarse, de establecer familia con extranjeras. Y uno puede decir, pero ¿y cómo? Entonces, ¿uno no puede casarse con alguien de otro país? Casarse con personas de otra cultura es otro tema, ¿no? Y por supuesto todo es posible y las personas deciden libremente, pero a veces hay cosas que tienen que ver con el ambiente, con la educación, con las consecuencias. Pero estamos hablando de países, de extranjeros. ¿Será que es pecado casarse con un extranjero? Entonces tenemos que casarnos siempre con la persona de mi mismo país. Nosotros tenemos que entender que la expresión es a extranjeros, más que identificar otro país, lo que está haciendo es identificar otra religión. Entonces alguien dice, bueno, entonces está mal casarse con alguien de otra religión. Bueno, en realidad, más que identificar otra religión, está identificando pueblos paganos que no tenían a Dios en sus planes. Así que el pueblo está llorando porque se casaron hombres del pueblo de Dios, se casaron con mujeres paganas, es decir, con mujeres extranjeras, es decir, con mujeres que no creían en Dios, que creían en otros dioses, que creían en la idolatría y en todo lo que representaba no tener a Dios en sus planes. Eso es lo que ellos lamentan, porque Dios había dado indicaciones que tenía que haber
afinidad religiosa, casarse con una afinidad religiosa. Es muy difícil conformar una familia, es muy difícil educar a los hijos cuando no hay afinidad religiosa, cuando uno cree y el otro no cree, o el otro se opone, o el otro cree en algo totalmente opuesto, se hace muy difícil la convivencia. Y el pueblo de Israel había recibido la indicación de parte de Dios, de manera que ellos entendían que era lo ideal, que era lo mejor, se dieron cuenta que estuvieron mal, que estaban en pecado, por eso estaban llorando y por eso el sacerdote, el profeta, estaba confesando el pecado del pueblo. Versículo 3. Ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios de despedir a esas mujeres, a los nacidos según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, que se haga conforme a la ley. Levántate porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Anímate y pon manos a la obra. O sea, ahora despedir las mujeres y los hijos tampoco era una buena acción, ¿no? Pero era resultado de haber errado la acción anterior. Siempre que cometemos un error, ese error nos lleva a otro, un pecado nos lleva a otro. Y a veces utilizamos un error o un pecado para tapar errores o pecados pasados. Por eso lo ideal es aceptar de primera el consejo de Dios. Y el consejo de Dios había sido claro. Entonces se levantó, dice versículo Esdras, el versículo 5, se levantó Esdras e hizo jurar a los principales sacerdotes, los levitas, y a todo Israel que harían conforme a esto, y ellos lo juraron. Y después se hizo pregonar el mensaje por todo Jerusalén. Y dice el versículo 11, ahora pues dad gloria a Jehová Dios de vuestros padres, haced su voluntad y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. Hágase conforme como has dicho, respondió la asamblea. O sea, ahora el pueblo reacciona, vuelve en sí, reconoce el consejo de Dios, la responsabilidad frente al consejo, frente a la ley de Dios, decide cumplir con el mandato de Dios. Y ustedes ven que el tema no pasa simplemente por las mujeres extranjeras, sino que también pasa por estar separado de los pueblos de otras tierras. En aquel tiempo, estar separado de los pueblos de otras tierras significaba estar separado de sus creencias, de su falta de creencia o de sus dioses. Eso es lo que Dios procuró y procura. Dios no está diciendo que no nos juntemos con personas de otros países, que no se conforme una familia o que no haya un vínculo con personas de otros países. Lo que Dios está diciendo es que no hagamos vínculos, que no nos dejemos influenciar. Podemos relacionarnos, vincularnos, pero que no nos dejemos influenciar por creencias que nada tienen que ver con Dios. Y que no conformemos una familia, porque qué unidad, qué armonía puede haber en una pareja, en una familia, insisto, cuando unos respetan y se someten a la voluntad de Dios y otros se oponen, se rebelan con Dios y viven sometiéndose a la voluntad de otros dioses. Hay un principio detrás de todo esto y ese principio de resguardar la felicidad, resguardar la familia, resguardar la educación de los hijos por un camino sólido y por un camino de un criterio unificado. El pueblo reconoció su error, resolvió las situaciones e hizo un pacto delante de Dios para respetar el mandato de Dios. Hoy también lo ideal es que la familia se conforme teniendo ambos cónyuges a Dios en el centro y en el corazón. Pero eso no significa que nos vinculemos con todas las personas, no importa lo que creen, solo que en lugar de permitir ser influenciados por ellos, nosotros podamos ser una influencia. Jesús lo diría, lo resumiría de esta manera: no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal.
En este espíritu, pidámosle a Dios su bendición y sabiduría para actuar conforme al mandato de su palabra. Utilicemos este tiempo para orar delante de Dios. Gracias, Señor, por estos relatos del pasado que nos ayudan a pensar sobre el valor de tu mandato, de unirnos en yugo igual con creyentes que respetan tu voluntad. Al mismo tiempo que nos vinculamos con todos, sin acepción de personas, para poder transmitir tu fe, tu esperanza, para amarlos, para servirles, pero no para ser influenciados por aquellos pensamientos que te desechan a ti. Te pedimos y agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en este día. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por su palabra.